Vamos a hablar sobre la garantía de los jóvenes como grupo de atención prioritaria. Basándonos en el artículo 39 de la Constitución del Ecuador, los jóvenes tenemos derechos y somos debidamente vivenciales en ese entorno. Como lo pueden ver, el Estado nos reconoce como jóvenes y jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país. ¿Qué nos garantiza el Estado? El Estado nos garantiza educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. Principalmente el Estado se maneja con tres entornos o tres pilares que en este caso yo les he desglosado, que son la permanente participación e inclusión en cualquier ámbito, ya sea sectores como la educación, sectores de salud, de lo laboral, de lo social y muchos otros ámbitos. También nos reconoce como jóvenes actores del desarrollo del país. ¿Cómo es eso? Porque nosotros somos el futuro de la patria y tenemos nuevas ideas innovadoras, nuevas visiones, nuevos planes estratégicos para asumir los futuros problemas que se avecinen, ¿ya? Incorporación al trabajo en buenas condiciones también es algo que nos garantiza el Estado, nos debe garantizar mediante igualdad de oportunidades, acción y efecto de trabajar, y se refiere tanto a la producción de riqueza, porque también como producimos riqueza merecemos un trato digno, ya sea en el ámbito laboral o social. Continuando, tenemos la ley, nos basamos en la ley de la juventud. La ley de la juventud, vamos a comenzar viendo el primer artículo, que es el artículo 4, uno de los más relevantes porque hay una infinidad, que nos habla de la igualdad ante la ley y no a la discriminación. ¿Esto qué nos dice? Que es un principio general, bueno, fundamental, se puede decir, que reconoce que todas las personas deben ser tratadas con igual manera ante la ley. O sea, nadie es más que el otro. Depende en ámbitos estratégicos, en la organización estructural, obviamente, pero en forma de ser humano, de integridad, no, nadie debe ser tratado de una forma minoría de parte de los otros, porque por el simple hecho de que somos seres humanos y merecemos respeto, ¿ya? El artículo 2 nos habla sobre el artículo 8, que es la equidad de género. Hoy en día se habla mucho de este tema de la equidad de género y es por eso que lo he resumido, que la equidad de género nos habla, según la ley de la juventud, que el sexo con que hayamos nacido no va a determinar los derechos y oportunidades y responsabilidades que tengamos. Eso quiere decir que no importa si tú naciste hombre, mujer, de la clase que sea, ya sea comunidad LGBT, nadie tiene por qué tratarte mal, por qué hacerte minoría. Porque como lo dije anteriormente, todos somos seres humanos y merecemos respeto por el simple hecho de ser humanos. ¿Ya? Es por eso que ante la ley todos somos iguales. Se debe cumplir. El artículo 9, la opción 3, como lo pueden ver ahí en pantalla, nos habla de la plena participación. La plena participación es planificar y desarrollar políticas y entornos de información, productos y servicios que den respuesta real a las necesidades de las personas con discapacidad. Por ejemplo, se debe fomentar lo que es el crear nuevas políticas para las personas con discapacidad, porque a veces en este ámbito se las excluye cuando se las debe incluir. Entonces, por esta razón, la plena participación en la Ley de Juventud, en el artículo 9, hace referencia a la inclusión de las personas con discapacidades. ¿Ya? El Estado también garantiza esos derechos. El artículo 4, bueno, la opción 4, el artículo 10, nos habla del derecho a vivir de acuerdo a las prácticas culturales. ¿Ya? En este punto hablamos de la facultad que toda persona tiene una vida social íntegra de una comunidad y no se debe exceder a la discriminación alguna.
por ejemplo, que todos tenemos el mismo respeto mutuo hacia otras personas, no importa la etnia, raza, color que tengamos, debemos ser tratados por igual, ¿ya? Y eso también lo garantiza el Estado. Por eso es que se están creando nuevas políticas para incluir a los grupos étnicos y culturales en el ámbito laboral, de comunidad, de social y algunos más. A continuación les comparto unas políticas públicas que todos los GAT descentralizados deberían cumplir, o más o menos se debe enfocar a cumplir, que son garantizar a los jóvenes el acceso al trabajo digno y a la seguridad social. ¿Cómo pueden hacer los GAT para fomentar esto de aquí? Mediante 3 acciones, que es el impulso joven, la ampliación de oportunidades en la educación superior y el bachillerato acelerado. Lo último sí se ha tenido una gran acogida. Últimamente sí ha habido bastante acogida por el parte del bachillerato acelerado. Hay jóvenes y adultos mismo que han culminado sus estudios de secundaria gracias a esto. Esto lo vamos a ver más adelante con la ley del hoy. De todo lo anterior mencionado, ya vimos lo que es la ley de la juventud y también lo que nos habla la Constitución del Ecuador. En todo lo conversado anteriormente surge una problemática. En este caso yo me opté por referirme al acceso a la educación. El acceso a la educación hoy en día es rígido, más estricto y un poquito más trabado, se puede decir. Es por eso que al no tener acceso a la educación, ¿qué pasa con nuestro sistema educativo? Se vuelve un sistema mediocre, tanto en la educación inicial como en la superior. Y también influye bastante lo que es, para que no haya una buena educación, lo que es asuntos administrativos. Por eso es que merecemos una calidad de educación que se fomente a través de la práctica del inicial hasta lo superior, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de la educación de la juventud? O sea, ¿cuál es la importancia de educar a nuestros jóvenes hoy en día? Hoy en día es primordial la educación tanto en los jóvenes como en el inicial. ¿Por qué? Porque es uno de los factores que más influyen al avance y progreso de personas y sociedades. Esto lo tenemos claramente establecido. ¿Ya? También es importante recordar que también promueve de conocimientos a la educación, tanto en cultura, del espíritu, de valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. ¿Ya? Entonces, es importante el acceso a la educación superior. Bueno, no a la educación superior, sino a la educación. Recuerden que esto aplica para lo que es el inicial de los jóvenes, el bachillerato, hablemos, y la educación superior. Continuando, perdón. A continuación, les comparto 2 artículos que nos habla el CRE. Se preguntarán qué es CRE. CRE es la Constitución de la República del Ecuador, que está el artículo 26 de la Constitución del 2008, la cual nos dice que la educación es un derecho irrefutable, o sea que tenemos la obligación de educarnos y que el Estado vele por nuestra educación, tanto como lo habíamos hablado anteriormente, con políticas de integración, calidad y todo lo relacionado con el ámbito social y académico, ¿ya? También el artículo del CRE del 2008, del artículo 48, nos habla que nos habla que los jóvenes como dotación superior tendrán acceso a diferentes componentes. Eso se basa haciendo clasificación de las capacidades de cada persona. Por ejemplo, hoy tenemos las carreras técnicas, hoy las carreras sociohumanísticas, que algunos optan por sus capacidades a lo que les favorecen en el ámbito social, ¿ya?
Pasamos. Aquí les hablo de la Ley de Educación Intercultural, lo que habíamos hablado anteriormente, que les mencioné, que es el hoy. Hablábamos del bachillerato acelerado como medio de inclusión social, que es muy bueno. Aquí nos habla del artículo 231. Si gustan, pueden referirse al artículo. Ya les voy a dejar las bibliografías en la parte final para que de pronto investiguen y puedan referirse a lo que es la LOI. La LOI es muy buena porque nos habla que se está incluyendo a los jóvenes y adultos mayores a 15 años, los cuales no han terminado los estudios de bachilleratos o secundarios, para que terminen en el programa de bachillerato acelerado, que ha tenido una acogida súper buena y lo hemos podido constatar. Es por eso que en 3 años, si tú no tuviste el chance o la oportunidad de estudiar, de culminar tu bachillerato, puedes hacerlo. Esa es una de las ventajas que también se está incluyendo en las políticas del gobierno, del Estado. A continuación les voy a hablar de las ventajas del acceso a la educación. La educación, como lo habíamos mencionado anteriormente, tiene sus ventajas, entre las cuales les voy a mencionar una. Enfocándonos en los jóvenes, porque hoy en día con la pandemia y todo, se ve afectado el ámbito de educación, más en los jóvenes. Por ejemplo, el acceso a las universidades es más restringido, más estricto, y también por a veces falta de oportunidades o algunas u otras causas que ya las veremos más adelante. A continuación les damos las ventajas de la educación en los jóvenes como grupos de atención prioritaria. Una de las ventajas es que tenemos mejor comprensión de la realidad circundante. Por ejemplo, al estar informados, al estar en un ámbito que está hoy en día es tan competitivo, estar a la vanguardia en conocimientos es súper indispensable. Es por eso que la educación nos permite eso, estar a la vanguardia, tener nuevos conocimientos en nuestro arsenal para el día a día. Otra de las ventajas es mayor acceso a oportunidades. Obviamente esto habla por sí solo. Si te preparas mejor, tienes un masterado, un posgrado, obviamente vas a tener mejores oportunidades en el ámbito laboral, social, económico, sociohumanístico, en diferentes áreas, ¿ya? También hablamos de el acceso a la información. Conforme vamos avanzando, tenemos que irnos preparando y vamos a tener un mayor acceso a información, ya sea información cualitativa, cuantitativa, bibliográfica, en fin, una gama de infinita de información que se nos va revelando conforme vayamos avanzando. ¿Ya? Otra es mayor conciencia de la realidad. Hoy en día, nuestros jóvenes, por la tecnología, por el día a día, por la distracción, se puede decir, a veces no son conscientes del ámbito que los rodea. Por ejemplo, se han perdido valores, como lo habíamos mencionado anteriormente. La educación a los jóvenes, la educación nos permite que los jóvenes tengan pues, un enfoque hacia los valores como persona, ¿ya? Respeto a otros, ya como lo habíamos dicho, por el simple hecho de ser humano. Hoy en día eso se ha perdido un poco, entonces eso es lo que buscamos, que recuperar esos valores y virtudes en nuestros jóvenes. Por último, tenemos conocer el pasado para entender el futuro. Esa es una ventaja, yo creo que es la más importante de la educación de los jóvenes. ¿Por qué? Porque no vale recalcar los mismos problemas del pasado. Si ayer tropezaste con una piedra, no vas a volver a tropezar con la misma. Entonces, estar a la vanguardia del conocimiento nos permite tener una perspectiva más clara del futuro
como ámbito personal como social, ¿ya? Y esto nos ayuda a darnos un enfoque de las posibles dificultades que atraviese una sociedad o un país, ¿ya? Continuamos con las mejoras para la educación. A continuación, enlistaré unas posibles cuestiones para una mejora de la educación. Ya, como lo habíamos dicho anteriormente, partiendo de la educación inicial, que en este caso es el bachillerato, a la educación superior. Y también, como le decía la LOI, enfocándonos también en lo que es las personas adultas que no hayan podido culminar sus estudios. Entre las mejoras que les presento tenemos 7. La primera es garantizar la calidad del desayuno escolar a los estudiantes de escuelas fiscales. Por ejemplo, a veces hay personas que de escasos recursos que no tienen la opción de un buen desayuno, por ejemplo. Entonces, como Estado, el Estado debe procurar dar, dar el desayuno a las personas en las escuelas fiscales, por ejemplo, las escuelas de zonas rurales, por ejemplo. Y también fuera bueno que se aplicara también eso de ahí en las escuelas de las zonas urbanas, porque viene parte de la malla curricular y fomenta parte de nuestro ser, ¿ya? Impartir educación sexual desde el 7º año de educación básica. Hoy en día vemos a veces muchos jóvenes que pierden a veces la oportunidad de acceder a la educación, ya sea superior o en el ámbito técnico, sino en el ámbito experimental de carrera, porque a veces o ve que forman un vínculo familiar o son padres a temprana edad y automáticamente al ser padres ya se limitan ciertos puntos para, para sobrellevar, ¿no? Por ejemplo, ya nos toca dedicarnos al hogar, velar por nuestro hijo o hija, y nuestra esposa y las necesidades que se vayan a afrontar. ¿Ya? Es por eso que muchos jóvenes a veces no optan por seguir sus estudios por lo que ya son padres a temprana edad. Y eso es muy bueno, pero también fuera bueno que no descuiden sus estudios, ¿no? Que el Estado debe, como lo dije anteriormente, priorizar eso, porque eso es parte de ser joven y tener una atención prioritaria. Eso es lo que estábamos buscando con este tema, ¿ya? La tercera, que es de color azul, es renovar la infraestructura física y tecnológica de las escuelas, colegios en zonas rurales. Esto no solamente es en las zonas rurales, sino también en las zonas urbanas. Por ejemplo, ya no tener los mismos, los mismos como es, entornos académicos de siempre, sino la pizarra con la tiza líquida, y sino tener un esquema más dinámico, una educación más dinámica que sea entretenida para los chicos, jóvenes y adolescentes que están cursando las universidades, el bachillerato, y que sea más clara y específica. Obviamente tener también personal capacitado y nuevas tecnologías, por eso referimos a este punto. El cuarto es el reformar el sistema de admisión al ingreso a las universidades. Sí, hoy en día el ingreso a las universidades es más rígido, más pausado, pero como Estado se debe buscar renovar estas políticas de admisiones a las universidades. Por ejemplo, que el examen de ingreso las tome la universidad o las universidades y no el Estado, por ejemplo. Sería algo bueno, ¿no? El quinto tenemos dar autonomía a las universidades. O sea, esto es mediante devolverle a las universidades su
su valor para, para el ámbito académico estudiantil de los jóvenes. Por ejemplo, que ya no se rijan bajo las normas del Estado, sino algunas normas que sean extrínsecas de la universidad. Por ejemplo, el derecho al examen de educación superior, que fuera muy buena idea que lo tomen las universidades. ¿Ya? Crear un programa de educación semipresencial para estudiantes ordinarios y especiales. Esto es lo que se viene fomentando a través del portal del gobierno central principal. Se viene fomentando el hecho de crear estudios semipresenciales, como por ejemplo las modalidades abiertas y a distancia, que son de gran ayuda para las personas, por ejemplo, que no pueden asistir a una universidad presencial, ya que hoy en día, pues, la mayoría de personas son independientes, tienen su trabajo, su día a día, su núcleo familiar. Entonces, este programa te permite acceder a la educación superior y culminar tus estudios de secundaria y bachillerato. Por ejemplo, lo habíamos hablado anteriormente, el bachillerato acelerado, que también es una modalidad semipresencial. Y como último tenemos el implementar un programa de formación continua para docentes. Como lo habíamos mencionado, el estar preparado para los nuevos retos del día a día también es muy importante. No solamente en el ámbito académico, sino también los docentes en el área humana. Porque hay muchos docentes, muchos profesionales que a veces solamente se rigen en la materia, pero a veces no, como que no han perdido su lado humano, sino el de ser amigo del estudiante, el de ser el psicólogo, bueno, tanta variedad que tiene un profesor en el ámbito de colegios y escuelas. A continuación, vamos a ver por qué por qué la educación es muy importante en un ámbito un poquito más concreto. Uno, porque el conocimiento es dinámico y está en constante evolución. Eso es sumamente verdad, verídico, que el conocimiento es dinámico y está en constante evolución. Por eso siempre debemos prepararnos para el día a día, o sea, no todos los días son los mismos, debemos estar siempre a la vanguardia de conocimientos y eso aplica para lo que es el ámbito de iniciales, o sea, de bachillerato y estudiantes de la educación superior. También aplica para nosotros como personas. De hecho, si tienes negocios, salen nuevos productos, tienes que estar a la vanguardia de los productos que han salido al mercado y ejemplo de información de talleres, todo eso. Y la autocapacitación, el autoaprendizaje es supremamente importante en este punto. También es importante que los sistemas educativos marchen al ritmo de esta evolución. Esto quiere decir que las personas tienen diferentes maneras de aprender. Por ejemplo, no puedes obligar a una persona que sabe escribir y leer o que sabe un programa, desarrollar aplicaciones eh, vía, vía Java, o sea, aplicaciones tecnológicas a que se dedique a otra o que se fomente en otra materia, sino que automáticamente tienes que seguir el ritmo de la marcha de los estudiantes. Por ejemplo, el ir a un ritmo para que genere confianza en los estudiantes, sí, y estar a la vanguardia con las nuevas tecnologías. ¿Qué pasa si no seguimos, vamos a la marcha de lo que la evolución educativa nos pide? Vamos a preparar a las nuevas generaciones con pequeños vacíos para un futuro, ¿ya? Entonces, tenemos que generar y de tratar de llenar esos vacíos mediante las nuevas tecnologías, nuevos conocimientos,
y formar nuevos profesionales y personas que que tengan esos conocimientos para su día a día y su vida, ¿no? Como lo habíamos mencionado, eso hace parte del ser humano, del ser yo, del ser una mejor persona, no solamente por el hecho de tener conocimiento, sino que también se rige en el día a día mediante valores y virtudes. Bueno, con lo antes mencionado y lo antes propuesto, hemos sacado, bueno, he concluido que existen cuatro conclusiones al grupo de atención prioritaria que somos los jóvenes. En este caso, en el acceso a la educación. Por ejemplo, hay cuatro razones principales por las que a veces no se puede acceder a la educación superior. Entonces, el Estado debe garantizar nuestros derechos como grupo de atención prioritaria. ¿Ya? Ejemplo, los jóvenes. La pobreza y la falta de empleo impactan en el acceso a la educación de calidad e inclusiva. Muchas personas a veces tienen que trabajar para ayudar a sus hogares y no tienen el acceso a la educación. Entonces, eso es lo que se quiere fomentar en el Estado, que vea, pele por la educación de esas personas mediante programas de semipresenciales o, o ayudas en talleres y capacitaciones, que sería algo genial. ¿Ya? Como lo habíamos dicho anteriormente, muchos jóvenes también interrumpen sus estudios por empezar a trabajar y como lo habíamos hablado, también por el hecho de ser padres a temprana edad. Entonces, les toca a veces dejar de un lado sus objetivos estudiantiles como educación para dedicarse como a cabezas de hogar. Hoy en día en este mundo, este ámbito laboral es muy competitivo, que toca estar siempre a la vanguardia de adquirir nuevos conocimientos. Entonces, eso es lo que se busca. Tenemos después la falta de incentivos y apoyos para la educación. Como, como, como norma estamos pidiendo que, bueno, se quiere que el Estado apoye esto de aquí mediante capacitaciones, talleres, por ejemplo, que sean de una forma gratuitos. Así las personas, las y los jóvenes o personas adultas que a veces quieren adquirir una habilidad pueden hacerlo de una manera gratuita. Claro, obviamente con estándares de calidad. Esta es otra problemática a veces que surge en los bachilleres y que van a las futuras universidades, que a veces no se deciden en qué carrera escoger, o a veces no les llama, a media carrera se desaniman y se cambian por otra carrera. Y hoy en día el mundo es competitivo, que hay carreras que a veces ya no, ya requieren de mucho más esfuerzo y optan por lo más fácil. Por ejemplo, hoy en día también, hoy en día hay muchos jóvenes que prefieren convertirse en futbolistas, o si no, lo que está de moda, youtuber, tiktoker, y, y, y triunfar en ese ámbito por no tener el convencimiento de qué carrera escoger, elegir. ¿Ya? Aquí lo ponemos. Estas son las cuatro conclusiones que les comento. A continuación les comparto el recurso bibliográfico. Les invito, les invito a que revisen la Fundación Fabián Ponce, el libro de Manuel Álvarez Torres también, y lo que habíamos hablado de los artículos antes mencionados en la Ley de la Juventud, que son el 4, el 8, el 9 y el 10, y en el artículo 39 de la Constitución del Ecuador. Aquí está. Los pueden revisar para que tengan un mayor conocimiento de lo que nosotros los jóvenes tenemos o gozamos como, como grupo prioritario de los organismos del Estado. ¿Ya?
Lo pueden revisar con toda la confianza del mundo. Les dejo ahí el link para que se conecten. Revisen, ¿ya? De antemano les agradezco por conectarse a esta charla. Espero que haya sido de enriquecimiento para ustedes y que sume para su día a día. ¿Me permiten, por favor, tomar una foto? No sé si pueden encender sus cámaras. Hola, no sé si pueden encender sus cámaras para tomar una foto de la asistencia, por favor. Listo. Ya. Que se conecten. Espérense un ratico que se conecten las demás personas para tomar la foto y, y quede de la asistencia de la charla. De antemano me quedo muy agradecido por la asistencia de todos y como lo dije anteriormente, espero que el tema haya sido haya sido muy factible para ustedes como adquirir conocimientos para el día a día. ¿Ya? El tema es extenso, pero yo lo traté de resumir en lo más simplificado que pude. Listo, que se conecten las demás personas. Y creo que ya, creo que eso sería todo, mis estimados amigos. Mil gracias por su atención. Les invito el día de mañana a que se conecten a la última sala y mil gracias, de verdad. Quedo muy contento con su participación. Gracias a ti, Jeffer. Muy buena presentación. Chao, Jeffer. Gracias. Nos vemos. Pasen bonito.